todo muy politizado. Hola, Itaí, otra vez. Andan? ¿Cómo estás? Parece Mirta Legrand. Muy politizado. Hacemos ese homenaje, exactamente. Muy politizado y muy de izquierda, muy de izquierda. Aunque, bueno, vos también en algún momento fuiste definido muy politizado, como muy de izquierda. ¿No? En algún momento te facturaban muy de izquierda para el peronismo, pero terminás siendo primer candidato a diputado de una construcción política panperonista que tiene el peronismo como columna vertebral, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Pero vos no provenís de ese ecosistema. Yo primero no vengo de una familia peronista, ¿no? Más en términos de historia de vida. Me fui peronizando, como tantos, al calor de los hechos políticos de la Argentina de los últimos 20 años, ¿no? Yo empecé a militar. ¿Del gobierno de Cristina? Del gobierno de Cristina, obviamente, aunque no era parte, digamos, de esa fuerza política durante el gobierno de Cristina. Yo militaba en una agrupación independiente de la universidad, algo que estuvo muy de moda en algún momento, las agrupaciones independientes, claro, sí. Que eran como herederas del 2001, ¿no? Yo empecé a militar en el 2001, entonces muy marcado, como mucha gente de mi generación. ¿Facultad? Yo en la Facultad de Ciencias Económicas, pero no, en el 2001 todavía estaba terminando el secundario. O sea, vos arrancaste Centro de Estudiantes. 2004 entré a la facultad recién. Bien. Después en el medio estaba laburando, no estudié enseguida. El 2001 te agarra en el Centro de Estudiantes. Me agarra terminando el secundario, sí. ¿En qué colegio? En el Comercial 19, Caballito. Sí. En Centro de Estudiantes de agrupación Centro de Estudiantes. Independiente de izquierda. Sí, ponele. Bien. No era tampoco un colegio muy politizado, no era tipo el Buenos Aires, el Pellegrini, esos colegios, viste, que tienen una tradición. Pero era el 2001, ¿no? Pero era el 2001. Había mucha efervescencia y ahí te agarra el 2001 ¿con qué edad? 18. Justo 18. 18 años. Transitaste con 18 años esa temporada. Correcto. De actividad política muy intensa, con una formación o en formación de izquierdas, de una izquierda nacional. Correcto. Izquierda nacional. Hernández Arregui, Colorado Ramos. Sí. Bueno. Y llegás a la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Correcto. Y ahí te abraza, ¿qué espacio? No, ningún espacio. Ningún espacio. La agrupación independiente de esa facultad que había sido muy importante en los 90, TNT, de la cual, de hecho, uno de sus miembros, Proviene Kicillof, ya no existía. Claro, es verdad. Entonces, lo que hice básicamente en ese momento es armar una agrupación de cero con un grupo de compañeros ahí de la facultad. Después nos diversificamos en otras facultades y armamos una agrupación universitaria en la UBA que se llama, todavía existe, La Mella, que no fue muy bien. Al poco tiempo, en el año 2010, fui presidente de la FUBA, de la Federación Universitaria de Buenos Aires. Pero antes de eso, mi pulsión en el 2001 fue hacia lo social. Yo empecé a militar en un barrio popular en la ciudad de Buenos Aires, en el sur de la ciudad, cerca de donde vivo ahora. Yo vivo en Parque Chacabuco, ahí en el sur, cerca de Bajo Flores. Y me llevó hacia ahí primero. Y después a la militancia universitaria, y siempre pivoteé entre esa militancia universitaria y la militancia social, que es un poco, creo que no, las dos grandes vertientes, ¿no? De la cual, por lo menos mi fuerza política, pero también muchas fuerzas políticas, ¿no? Esa combinación entre militancia con los sectores populares y esa juventud universitaria que va a ese encuentro. La Mella, yo ya no era alumno, ni estaba en la militancia estudiantil en esa época. Me había pasado mi temporada, varias temporadas antes, pero sí recuerdo La Mella como una construcción post-2021 al calor del que se vayan todos. Claro, sí. O sea, es una construcción que nace como alternativa al calor del que se vayan todos. Sí. Y quería llegar a este punto porque quería primero escuchar tu evaluación de lo que ocurrió electoralmente el fin de semana en la provincia de Buenos Aires. 40% del padrón nacional, nadie discute la relevancia, a tal punto que gobernadores de todas las provincias hicieron eco del resultado electoral de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo la lees vos? ¿Qué viste ahí? Fue una manifestación social electoral contundente contra Milei, ¿no? Yo, digamos, acá hay... voto anti-Milei. Pero no tengo la menor duda. Nuestro amigo Alfredo Serrano Mancilla, mi amigo, no sé si es tuyo, lo caracterizó así, un voto anti-Milei. Sí, de ponerle un freno a Milei, de decirle esto no va, esto de pegarle al jubilado todos los miércoles, de ajustar a las personas con discapacidad, de ir contra el Garrahan, de ir contra las universidades públicas, no va. La sociedad no tolera eso. Además de que la provincia de Buenos Aires probablemente sea el territorio donde más se siente la crisis económica. Nosotros estamos en una crisis económica. A veces cuesta poner esto sobre la mesa, pero la Argentina está en recesión, técnicamente. Hay caída de la actividad económica, 2 trimestres consecutivos, hay caída del salario real, hay caída del consumo, hay destrucción de empleo, ¿no? Es decir, eso se llama crisis económica.
Y en la provincia de Buenos Aires se siente más, ¿no? Porque modelos económicos particularmente perjudican a la provincia. Entonces me parece que fue un contundente rechazo a Milei. Quizás el espaldarazo que nosotros sentimos es que el pueblo usó a Fuerza Patria, eligió a Fuerza Patria como el instrumento para manifestar ese rechazo. Y eso es muy importante. Eso nos da una gran responsabilidad. Así como tuvimos paciencia y coraje y tuvo nuestro pueblo para aguantar estos 2 años, nosotros ahora tenemos que tener, creo yo, mucha humildad y responsabilidad de decir, bueno, acá la sociedad nos está diciendo, ustedes son los que van a frenar a Milei y nosotros tenemos que estar a la altura de eso. En tu condición de candidato, naturalmente, es una lectura lógica la que estás haciendo. Permitime un matiz. Por supuesto. Yo veo los datos y observo que entre el 23 y el 25, hoy Fuerza Patria, Sí. entonces Unión por la Patria, perdió 500.000 votos, más o menos. Entre Pero el estás 23 comparando con la ejecutiva. Por eso. Ok. Estoy comparando peras con manzanas. Lo Sí. sé, lo digo siempre. Estoy comparando peras con manzanas. Pero pará, ¿por qué marco este matiz? Porque los 2 millones de votos que perdió Milei parecieran ser que se quedaron en su casa. Exacto. No fueron a votar a Fuerza Patria. Para matizar la afirmación que vos dabas respecto a que quien está enojado con Milei eligió como instrumento a Fuerza Patria. Siguiendo ese razonamiento, digo, ahí veo un matiz que me parece que forma parte del desafío. Reconectar con los que están enojados con Milei como alternativa a Milei. Voy a matizar tu matiz. Por supuesto. Adelante. Ya me estoy empezando a sentir en la asamblea. Me empiezan a crecer los pelos, ¿eh? Atención, ¿eh? Sí. Si comparamos con las legislativas, Dejame el morral ahí, por favor. yo vi Sí. una comparación con 2021 y 17, que son las últimas 2 elecciones legislativas, y el peronismo creció un poco. Por supuesto. Con las legislativas, ¿no? Sí. Para comparar. Uno peras fue con una peras. catástrofe electoral. Pero además me parece que hay que tener en cuenta lo siguiente. ¿De dónde venimos? ¿No? Venimos de una derrota. ¿no? Venimos de una derrota y de una experiencia fallida que fue el gobierno de Alberto Fernández. Yo te diría que en ese contexto, solo conservar los votos No. ya era. Bueno, entonces, ¿qué quiero decir? Sin duda que es un éxito. Entonces, ahora, es cierto que la diferencia porcentual se explica fundamentalmente por esto que vos decís, yo estoy de acuerdo, porque una parte del electorado de Milei directamente no fue a votar. No lo quiso votar, pero no votó una alternativa. Esa es mi impresión. Y ahí está el desafío es que el tenés vos desafío, como candidato, ¿no? Sí, eso es un desafío igual más largo, no es solamente para esta elección legislativa, es un desafío para el 27 o para cuando sea la próxima recambio de gobierno. Ahora, déjame decirte lo siguiente. Ese voto a Fuerza Patria, por eso yo digo, no hay que caer en el triunfalismo. Porque ahora tenemos, esto fue como una suerte de primer round, ¿no? O primer set. Ahora viene octubre. Nosotros no podemos ir a las elecciones de octubre asumiendo que, como no fue ahora en septiembre, ya está, es un trámite la elección de octubre. No, sería un grave error. No, y aparte vos vas a elecciones en el único distrito donde ganó el gobierno. En mi caso, obviamente, es de la Ciudad de Buenos Aires, pero en términos más generales, porque el gobierno va a actuar este mes y medio, porque ese electorado a lo mejor se va a movilizar. Entonces, no podemos asumir que lo de octubre es un trámite. Lo que sí tenemos que lograr es que ese espaldarazo, yo creo que entusiasme, porque esa apatía que vos decís, que hoy describís en el votante de Milei, también existía en nuestro campo. Hasta entre el domingo la duda era, nuestros votantes, ¿se van a quedar en la casa o van a ir a votar? ¿No? Porque no es que la apatía solamente... Entonces, creo que lo del domingo fue un espaldarazo y decir, no, pará, la gente que nos banca a nosotros, que está en contra de Milei, pensó que ir a votar tenía un sentido. Bueno, y ahora, eso es un dato, ¿eh? Está claro. Te lo marido con el dato de la Ciudad de Buenos Aires, donde el ausentismo terminó beneficiándolo a Dorni, que con muy poquito, con un tercio del electorado, ganó la elección. El contexto de mayo, obviamente, es muy distinto del contexto al de actual, septiembre, ¿no? Y ahora vamos al contexto de octubre. ¿Qué estás viendo en el futuro inmediato? Y ya te lo pregunto como legislador, pero como economista sobre todo. Recién hablábamos con el gobernador Quintela, dijo, el gobierno tiene fecha de vencimiento. Será ahora, más adelante. Es patorrengo, porque el Círculo Rojo le está diciendo, se lo dijo Gustavo Grocopatel, para vos no hay 2027. ¿No? Lo dijo en otras palabras, dijo Grocopatel, vamos a tener que ayudarlo a que llegue al final del mandato y después a buscar alguno que nos guste. Me parece que patorrengo ya determinado por quien lo puso ahí, por la incubadora. Pero el tema es que un gobierno con fecha de vencimiento ya es más que un patorrengo. Es un gobierno extremadamente débil, que tiene poder de daño, porque mantiene el poder de la lapicera,
y que tiene poder para gravitar en la vida de personas que hoy no llegan a la segunda quincena del mes. Entonces, ¿qué imaginás vos como reacción? Hasta ahora lo que vimos fue una reacción, no reacción. Digamos, vimos una no reacción. ¿Qué imaginás que puede pasar con la economía de acá a octubre? Bueno, ahí... Hablando de contextos, ¿no? Si me guío por lo que el gobierno está diciendo, van a seguir por este camino, ¿no? O sea, el gobierno sacó una conclusión... ¿Por el camino que le hizo perder las elecciones? Bueno, es lo que ellos están diciendo. Ellos están diciendo, la economía anda bárbaro y seguimos igual. El problema es que nos desordenamos políticamente. Entonces armamos una mesa. Yo creo que se equivoca. Que además de que se pueden haber desordenado políticamente, que el problema es la economía. Este gobierno está... quiero ser enfático en esto, está destruyendo la economía argentina. Sin duda. O sea, acá hay un plan de destrucción de la economía argentina, están cerrando empresas, se perdieron 150.000 empleos del sector privado formal, más los empleos públicos, se cerraron más de 20.000 empresas, la tasa de interés hace inviable la supervivencia de cualquier pyme argentina. Entonces, ese proceso de destrucción, la gente lo está viviendo, lo está sintiendo, y por eso está votando como vota. Ahora, el gobierno no ve eso, ¿no? Bueno, me parece que hay que hacérselo ver de vuelta en octubre, ¿no? Porque, ¿para qué servirá votar? Bueno, por supuesto sirve para que haya representantes, en el caso de octubre, del Congreso Nacional, que es muy importante, ¿eh? Nosotros tenemos en la Ciudad de Buenos Aires 3 diputados nacionales y un senador de Fuerza Patria. Queremos aumentar la representación. Y uno puede decir, bueno, pero estás discutiendo un diputado. Bueno, un diputado más o un diputado menos, un senador más o un senador menos, es la diferencia en que salga o no salga la ley bases, hace un año. O sea, quiero decir, hace la diferencia. Pero además de eso, ir a votar es dar un mensaje. Entonces yo creo, ¿cuál es la convocatoria nuestra? Es decir, che, a la sociedad, el gobierno no está reaccionando, no entendió, no interpretó bien el mensaje del domingo en la provincia de Buenos Aires, hay que volver a insistir con ese mensaje en octubre. Y la manera más eficiente es votando a Fuerza Patria, obviamente desde mi punto de vista, y creo que eso es lo que se demostró el domingo. Ahora, ¿qué va a hacer el gobierno? No lo sé. ¿Cómo llega la situación financiera al 26 de octubre? Depende un poco del gobierno y depende un poco de los actores de los mercados. Lo que estoy seguro es que después de octubre viene otra película. O sea, este régimen macroeconómico, este régimen cambiario en particular, creo que todos descuentan, incluso los jugadores del mercado, incluso el Fondo Monetario Internacional, que no es sustentable. La jugada en todo caso de ellos es tratar de que eso tengan que hacerlo después de las elecciones y no antes. Ayer el Fondo Monetario salió a, entre comillas, bancar al gobierno. Hubo una declaración de Juli Cosa, que es la vocera del Fondo Monetario, la portavoz. Bancó de manera condicional, como hace siempre el fondo, ¿no? Banca de manera condicional, pero banca. Sí. En parte porque es socia, cómplice de este proceso de destrucción productiva, que tiene críticos dentro del sistema de incubación gubernamental. Por ejemplo, Pablo Roca puso, no sé, una decena de funcionarios en este gobierno. Tiene al secretario de Trabajo, Pablo Roca. El secretario de Trabajo, que viene pisando las paritarias, era el asistente legal de toda la estructura de Ternium y Techin y Siderar. Es decir que no es un tipo ajeno a la gestión, Roca. Y sin embargo, está hoy muy fastidioso con Milei. Muy fastidioso. Ahora, el fastidio Roca lo descarga, como hizo al principio de la pandemia, echando trabajadores. O sea, la forma de Roca de transmitir su fastidio al gobierno es perjudicando la vida de sus empleados. Bueno, pero esa es la burguesía fallida que tenemos. Y es la que incubó este experimento. ¿Crees que esa burguesía fallida, con todos sus problemas, le va a dar la espalda o le va a balizar un camino de salida en coordinación con el Fondo Monetario, que como es cómplice tampoco le puede sacar mucho el banquito, como diría Bonavena? Es decir, que al final el sistema de poder le va a encontrar un camino de salida a Milei, aún un Milei absolutamente desangelado, un Milei degradado. Yo creo que el caso de Milei siempre estuvo claro desde el inicio de que el poder económico iba a tener una relación profiláctica, para decirlo con Milei, ¿no? ¿Es así? Sí, sí. Lo usa y lo tira. Para mí siempre estuvo claro que es así. También para mí... no lo decías en ese sentido. En ese sentido. No en la cuestión No, en el sentido de que lo iban a usar y que lo iban a tirar cuando lo necesiten más, que cumplió la función que tenía que cumplir. Porque mi visión es la siguiente, es decir, acá hay un modelo económico que en parte incluso al poder económico en un momento le deja de servir, que es Caputo, pero después hay toda una agenda de privatizaciones, de regulaciones, flexibilización laboral, que es más Sturzenegger, que esa es la que tuvo al poder económico, ¿no? Apoyando fuerte, ¿no? Entonces, acá hay una trampa en la cual no tenemos que caer, ¿no? Que es que cuando empiezan estas tensiones entre el poder económico y Milei, no terminemos nosotros detrás de lo que va a ser una solución de continuidad.
Ahora, si esa solución de continuidad es a través de una disrupción institucional, ¿no? Que puede pasar perfectamente por las características de este presidente, de este gobierno, para hacer un acuerdo entre el macrismo y otros sectores y el poder económico para, ¿no? Cuando se hablaba de la conspiración Macri-Villarruel, Sí, etcétera, si es esa salida o si es esperar al 27 para tratar de alentar una propuesta que no tenga nada que ver con lo nacional popular, que tenga una agenda de continuidad con cambios de Milei, bueno, esos son los intereses del poder económico y posiblemente en acuerdo con el FMI. Por eso es tan importante que la oposición principal al gobierno de Milei sea Fuerza Patria. Esto es muy parecido a, ¿te acordás en el 2017 con Macri? ¿No? Bueno, ¿cuál fue la importancia en ese momento de Unidad Ciudadana y lo que hizo Cristina? Decirlo, che, la oposición a Macri es una oposición frontal, que cuestiona de raíz el modelo económico y la concepción que lleva adelante el gobierno de Macri. Y eso fue muy importante para después construir lo que vino después. Ahora lo mismo. O sea, Fuerza Patria es muy importante que sea la oposición a Milei, para que lo que se construye como alternativa tenga en el centro las banderas que nosotros defendemos, ¿no? La soberanía política, la justicia social, la independencia económica. Si nosotros no dejamos que la oposición a Milei sea una variante que pueda alentar a algunos sectores de poder, bueno, va a ser una continuidad con cambios, va a ser el ajuste de Milei, pero sin las formas, va a ser el modelo económico de Milei, pero sin los exabruptos. Y nosotros necesitamos otro proyecto de país, ¿no? Entonces, creo que ese es el rol que cumplimos, que cumple nuestro espacio, Fuerza Patria, y que es el rol que ha cumplido en el Congreso. Nosotros todas las leyes que sacamos, incluso el rechazo al veto y todo, lo hicimos en articulaciones amplias, porque Fuerza Patria solo no tiene mayoría. Ahora, gracias a que somos el bloque mayoritario, pudimos articular esa oposición frontal, ¿no? Y me parece que lo que se juega en octubre también es eso, es ¿quién es la oposición a Milei? Nosotros necesitamos que Fuerza Patria sea la principal oposición y desde ese lugar estamos haciendo esta campaña, lo cual no quita que después articulemos con otros para construir mayoría, pero garantizando que la columna vertebral de esa mayoría contra Milei sea una columna vertebral que ponga una agenda, que tenga a la gente en el centro, que tenga una perspectiva soberana, que tenga la justicia social, ¿no? Que es lo que nos diferencia visceralmente y antagónicamente de Milei. Itay Hagman es candidato quizá en la capital nacional del antiperonismo y lo hace desde el peronismo. Un menudo desafío, desde el panperonismo por lo menos, ¿no? De una construcción amplia, pero que tiene el peronismo como columna vertebral. En un contexto igual donde estamos en la agonía de una hegemonía política de 20 años en la ciudad, ¿no? Digo esto porque... Bien, es un buen dato. Estamos en otro contexto. Bien. Me parece que... Quedó tercero el macrismo en la última tercero el elección. macrismo, quedó una suerte de disputa hacia el 27 entre La Libertad Avanza y el espacio que armamos en la ciudad, que llevó a Leandro Santoro como candidato a legislador. Sí. Entonces, me parece que hay otro contexto. No te estoy diciendo, vamos a ganar las elecciones. No, pero entiendo. Hay un contexto para crecer diferente del que hubo otros años. Sí, mi punto es que el peronismo está muy estigmatizado en la ciudad de Buenos Aires, muy estigmatizado. Y bueno, tenés que combatir contra el estigma más que contra... Y el estigma es algo, viste, gaseoso, es muy difícil. Me imagino yo plantearte una confrontación frontal con algo que es una construcción hasta individual, te diría, ¿no? Sí. Cada cual tiene su propio antiperonismo en la ciudad de Buenos Aires. Y le van adjudicando frustraciones, cosas. Ahora, es cierto que vos decís, el contexto está cambiando y el gobierno que parecía que iba a ser el reemplazo hegemónico en la ciudad está en falsa escuadra. Hay una oportunidad, vos ves ahí una oportunidad de construcción política en un territorio hostil. Veo una oportunidad no solo para estas elecciones de octubre, sino veo una oportunidad en la ciudad de Buenos Aires hacia el 27. Este es un proyecto político, además, el del gobierno, el de Milei, que está destruyendo la clase media, ¿no? Claro. Digamos. Entonces me parece que eso también en la ciudad de Buenos Aires no es que no afecta, no es que solo afecta al conurbano bonaerense. Por supuesto, en la ciudad de Buenos Aires hay sectores populares también, pero hay una clase media muy grande y que hoy está padeciendo. Sí. Porque no puede pagar la prepaga, porque le cuesta llegar a fin de mes, porque las tarifas. Bueno, ¿quién va a defender a esos sectores de clase media? Ahí tienen el laburo hecho en el Congreso, lo han hecho. Entonces, Fuerza Patria tiene que ser la expresión. Y el peronismo históricamente ha sido la fuerza política que tuvo la transversalidad suficiente para unir, no me refiero a la transversalidad política, sino social, para unir los intereses de los sectores populares, los trabajadores, con las clases medias, ¿no? En un proyecto. Bueno, tenemos el desafío en todo caso de expresar eso.
de que la sociedad nos vea como la herramienta, como el instrumento para frenar esta locura, ¿no? Claro. O sea, si vos querés que los jubilados puedan tener un aumento, si vos querés que las personas con discapacidad tengan la atención que merecen, si vos querés que el Garrahan siga existiendo, la UBA, la Universidad de Buenos Aires siga existiendo, bueno, Fuerza Patria es el espacio que va a representar eso en el Congreso de la Nación. Gracias, Itaí. A ustedes. Itaí Hagman, diputado nacional, candidato a diputado nacional en la Ciudad de Buenos Aires, primer candidato a diputado en la Ciudad de Buenos Aires, que es lo que viene, ¿no? Hablamos mucho de lo que pasó, pero lo que pasó en definitiva es un mojón de cara a la discusión electoral de fondo en este 2025, que son las elecciones.